Hola, hola, amiguitos. Bienvenidos a Biblia Kids, el lugar donde descubrimos las historias más increíbles de todos los tiempos, las historias de la Biblia. Hoy conocerás a un hombre muy especial llamado Nehemías, que tuvo una misión importante: reconstruir los muros de Jerusalén. Aunque muchos intentaron detenerlo, él confió en Dios y no se rindió. ¿Estás listo para descubrir esta gran aventura de coraje, oración y trabajo en equipo? Así que ponte cómodo, abre bien los ojos y el corazón. En una tierra lejana, en el majestuoso palacio del rey Artajerjes, un hombre fiel a Dios servía como copero real. Su nombre era Nehemías, y aunque vivía en medio del lujo y la seguridad del palacio persa, su corazón estaba muy lejos de allí. Nehemías era un judío exiliado, y cada día pensaba en su pueblo y en su amada ciudad Jerusalén. Un día llegaron algunos hombres de Judá, y Nehemías los recibió con esperanza. Les preguntó ansiosamente por la ciudad y por los que habían regresado del exilio. Pero las noticias fueron desgarradoras. Las murallas de Jerusalén estaban destruidas, las puertas quemadas, y el pueblo vivía con tristeza y miedo. Al escuchar esto, el corazón de Nehemías se quebrantó. Se sentó, lloró, ayunó y oró al Dios del cielo, reconociendo los pecados de su pueblo y pidiéndole a Dios misericordia y favor. Durante muchos días, Nehemías clamó a Dios, pidiéndole sabiduría y valor para actuar. Aunque era solo un copero, él sabía que Dios podía usarlo para algo más grande. Un día, mientras servía vino el rey, su tristeza era tan profunda que el rey la notó. ¿Por qué estás tan triste, Nehemías? Esto no es enfermedad, sino tristeza del corazón, preguntó el rey con interés. Nehemías se asustó, pero con respeto le respondió: ¿cómo no he de estar triste si la ciudad, donde están los sepulcros de mis padres, está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego? Entonces el rey le preguntó qué deseaba, y Nehemías, antes de responder, elevó una oración rápida en su corazón. Con valentía pidió permiso para ir a Jerusalén y reconstruir la ciudad de sus antepasados. El rey, movido por Dios, no solo le concedió permiso, sino que también le dio cartas reales para los gobernadores del territorio, además de provisiones y escolta militar. Nehemías sabía que era Dios quien abría el camino. Con el corazón agradecido y la determinación encendida, se preparó para el viaje. El trayecto fue largo, lleno de peligros y obstáculos, pero su fe lo mantenía firme. Al llegar a Jerusalén, Nehemías no dijo de inmediato lo que iba a hacer. Durante 3 días observó la ciudad en silencio, caminando de noche entre las ruinas, inspeccionando las murallas rotas y las puertas quemadas, reflexionando sobre todo lo que debía hacerse. Con sus propios ojos, vio el dolor de su pueblo y sintió aún más fuerte el llamado de Dios. Después de observar todo cuidadosamente, Nehemías reunió a los líderes, sacerdotes y familias del pueblo y les habló con convicción. Vosotros veis la desgracia en que estamos. Jerusalén está en ruinas y sus puertas quemadas. Vamos, reconstruyamos el muro de Jerusalén y no vivamos más en vergüenza. Les contó cómo Dios había tocado el corazón del rey y les mostró las cartas reales. El pueblo, animado por sus palabras, respondió con entusiasmo: levantémonos y edifiquemos. Desde ese momento, comenzaron a trabajar unidos, cada uno en su parte del muro, con herramientas en las manos y fe en el corazón. Pero no todos estaban contentos con la reconstrucción. Enemigos como Sanbalat, Tobías y Gesem, el árabe, se burlaron de ellos y comenzaron a oponerse. Se rieron, diciendo: ¿qué están haciendo estos débiles judíos? ¿Acaso van a reconstruir en un solo día? ¿Van a ofrecer sacrificios? Intentaron desanimar al pueblo y sembrar miedo, pero Nehemías no se dejó intimidar. Oró al Señor y respondió con firmeza: el Dios del cielo nos dará éxito. Nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. Pero vosotros no tenéis parte ni derecho en Jerusalén. La obra comenzó con fervor. Cada familia tomó su sección del muro, desde las puertas más grandes hasta los tramos más pequeños. Sacerdotes, comerciantes, artesanos y hasta los hijos participaron. El sonido de martillos y cinceles llenó el aire.
mientras las piedras eran colocadas una sobre otra. Sin embargo, los enemigos no se rindieron. Cuando vieron que el muro estaba tomando forma, se enojaron aún más. Comenzaron a planear ataques y a sembrar temor. Nehemías, al enterarse, tomó decisiones sabias. Puso centinelas día y noche. Organizó al pueblo por familias con espadas, lanzas y arco, y los animó diciendo: no temáis, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, hijos, hijas, esposas y casas. La estrategia de Nehemías fue clara. Mientras unos trabajaban, otros vigilaban. Algunos sostenían las herramientas con una mano y la espada con la otra. Nadie bajaba la guardia, ni siquiera se quitaban la ropa al dormir, para estar listos ante cualquier amenaza. Aunque el cansancio era grande y los peligros reales, el pueblo se mantenía unido. Nehemías recorría el muro, animando a cada trabajador, recordándoles que no estaban solos, que Dios estaba con ellos. Su liderazgo era firme, pero lleno de compasión. Él mismo oraba constantemente, buscando la guía y fortaleza del Señor para no desmayar. Con cada piedra colocada, el muro volvía a levantarse. Las puertas, antes quemadas, comenzaron a ser reconstruidas con madera nueva. El pueblo se asombraba de cómo Dios les daba fuerzas día tras día. A pesar de los obstáculos, la obra avanzaba. Los enemigos, al ver que no podían detenerlos, con miedo, intentaron engañar a Nehemías. Enviaron cartas falsas, fingieron buenas intenciones y trataron de hacerlo bajar del muro para hablar con él. Pero Nehemías no cayó en la trampa. Respondió con firmeza: estoy ocupado en una gran obra y no puedo descender. ¿Por qué habría de interrumpirla para ir con vosotros? Aún así, las amenazas no cesaban. Algunos incluso contrataron a un falso profeta para asustar a Nehemías y hacerlo pecar escondiéndose en el templo, algo prohibido para un laico. Pero Nehemías, guiado por Dios, discernió el engaño y no cedió. Su confianza estaba puesta solo en el Señor. Mientras tanto, el pueblo, inspirado por su ejemplo, trabajaba con mayor determinación. La reconstrucción avanzaba tan rápido que los enemigos comenzaron a temer. Se dieron cuenta de que era Dios quien ayudaba a su pueblo. Y así, en medio de amenazas, cansancio, vigilancia y oración, Jerusalén comenzaba a renacer. La obra seguía firme y el corazón del pueblo latía con esperanza renovada. Día tras día, piedra tras piedra, el muro se elevaba, testimonio de la fe. La unidad y el esfuerzo del pueblo guiado por Dios en Nehemías no solo vigilaba la obra física, también cuidaba del alma de la comunidad. Veía cómo el trabajo constante y la presión de los enemigos comenzaban a desgastar a algunos. Por eso, cada tanto reunía al pueblo y les hablaba con palabras de aliento, recordándoles los milagros del pasado, las promesas de Dios y la protección divina que los había sostenido hasta ese momento. Sus palabras encendían el valor en los corazones y el sonido del trabajo volvía a llenar el aire con fuerza. Pero no todo era externo. En medio de la reconstrucción, Nehemías descubrió injusticias internas. Algunos ricos del pueblo estaban prestando dinero a sus hermanos pobres con altos intereses, y muchos estaban vendiendo sus tierras o incluso a sus hijos para pagar deudas. Cuando Nehemías se enteró, se enojó mucho. Llamó a una gran asamblea y enfrentó a los responsables con valentía y autoridad. Les dijo que aquello no podía continuar. ¿Acaso no hemos sido rescatados del exilio para ahora oprimirnos entre nosotros mismos? Los acusados, confrontados por la verdad, guardaron silencio. Entonces Nehemías los exhortó a devolver las tierras, el dinero y a perdonar las deudas. Los líderes hicieron un juramento delante de Dios y del pueblo, y Nehemías sacudió su manto en señal de advertencia. Así sacuda Dios a todo aquel que no cumpla esta promesa. Después de ese acto de justicia, el pueblo cobró aún más respeto por Nehemías. No era solo un líder fuerte, era también justo y temeroso de Dios. Él mismo daba el ejemplo, aunque tenía derecho a recibir alimento y tributo como gobernador. Nunca lo pidió,
porque no quería ser una carga para el pueblo. Cada día, cientos de personas comían en su mesa. Y Nehemías lo hacía con alegría, sabiendo que su recompensa venía del Señor. Su corazón era limpio y su deseo sincero en reconstruir no solo las murallas de piedra, sino también la dignidad, la fe y la unidad del pueblo de Dios. Así, el proyecto avanzaba con fuerza y cada día que pasaba, Jerusalén se veía menos como una ciudad destruida y más como una ciudad santa en restauración. Finalmente, después de 52 días de trabajo incansable, de vigilancia nocturna, de oración constante y de unidad valiente, los muros de Jerusalén fueron terminados. Fue un milagro. Los enemigos se llenaron de temor, pues entendieron que aquella obra había sido hecha con la ayuda del Dios Todopoderoso. El pueblo, al ver el muro completo y las puertas restauradas, no podía contener la emoción. Lágrimas, gritos de alegría y abrazos se mezclaban en cada rincón. Pero Nehemías no permitió que esa victoria se convirtiera en orgullo vacío. Sabía que la restauración física no era suficiente. Era el momento de restaurar también el corazón y la obediencia al Señor. Por eso llamó a Esdras el escriba para que leyera la ley de Dios ante todo el pueblo reunido. El día de la lectura fue solemne. Hombres, mujeres y niños se congregaron en la plaza desde el amanecer hasta el mediodía, escuchando atentos la palabra de Dios. Esdras se subió a una plataforma de madera y, al abrir el libro, todos se pusieron de pie. Leyó en voz alta y levitas entre la multitud explicaban lo leído para que todos entendieran. A medida que oían la ley, el pueblo comenzó a llorar. Se dieron cuenta de cuántos se habían alejado de los mandamientos de Dios a Nehemías y Esdras. Sin embargo, los animaron diciendo: no lloren más. Hoy es un día santo para el Señor. La alegría del Señor es nuestra fuerza. Entonces el llanto se transformó en celebración. Y ese día el pueblo compartió alimentos y se alegró juntos, porque habían entendido las palabras de Dios. A los días siguientes fueron de gran avivamiento. Se celebró la fiesta de los tabernáculos como no se había hecho desde los días de Josué. Todos vivieron en cabañas, recordando cómo Dios cuidó a sus antepasados en el desierto. Cada día Esdras leía la ley y el pueblo escuchaba con hambre espiritual. Al cabo de la fiesta, convocaron a un día de confesión y arrepentimiento, con ropas de saco, polvo sobre sus cabezas y corazones quebrantados. El pueblo confesó sus pecados y los de sus padres. Nehemías dirigió una oración poderosa, recordando la fidelidad de Dios a lo largo de la historia. Y como a pesar de la rebeldía del pueblo, Dios siempre había perdonado y sostenido con su amor inagotable. Después de este tiempo de reflexión profunda, el pueblo hizo un pacto renovado con Dios. Se comprometieron a obedecer la ley, a no casarse con pueblos extranjeros, a guardar el sábado, a traer los diezmos y las primicias, y a no abandonar nunca más la casa del Señor. Firmaron el pacto con sus nombres, desde los líderes hasta el pueblo común, como señal de su decisión firme. Nehemías organizó a los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, estableciendo turnos para el servicio en el templo. Todo se hacía con orden, reverencia y gratitud. Jerusalén, que había sido una ciudad en ruinas, ahora era un lugar de alabanza, justicia y obediencia. Entonces llegó el gran día de la dedicación del muro. Se organizó una ceremonia hermosa. Se formaron dos grandes coros que recorrieron la ciudad caminando sobre el muro, en direcciones opuestas, cantando, tocando címbalos, arpas, trompetas y alabando a Dios con gozo. La música resonaba por toda Jerusalén y la alegría del pueblo era tan grande que se escuchaba desde lejos. Nehemías estaba conmovido. No era solo el muro lo que se había levantado, era la esperanza, la identidad y la fe de una nación que volvía a su Dios. Esa jornada quedó grabada en el corazón de cada familia, como un recordatorio de lo que Dios puede hacer cuando su pueblo se une en fe y obediencia. Aún así, Nehemías sabía que el trabajo no terminaba con la dedicación. A lo largo del tiempo, él continuó supervisando al pueblo, corrigiendo errores y animándolos a seguir firmes. Tuvo que enfrentar nuevas desviaciones,
como la profanación del sábado, o el matrimonio con extranjeras, pero Nehemías no se cansaba. Con firmeza reprendía, con sabiduría corregía, y con oración intercedía. Siempre clamaba al Señor: acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Porque todo lo que hacía, lo hacía para la gloria de Dios. Su ejemplo quedó grabado como el de un líder fiel, valiente y entregado por completo a la restauración de su pueblo y de la adoración al único Dios verdadero. A pesar de los pactos renovados y las victorias alcanzadas, el corazón humano seguía siendo débil. Nehemías, al regresar a Persia por un tiempo como parte de su compromiso con el rey Artajerjes, dejó encargados a líderes fieles en Jerusalén. Sin embargo, al volver más tarde, encontró con tristeza que muchas de las promesas que el pueblo había hecho a Dios ya no se estaban cumpliendo. Algunos sacerdotes habían permitido que enemigos de Dios, como Tobías, ocuparan habitaciones dentro del templo. El mismo Tobías, que antes se había burlado de la reconstrucción del muro, cuando Nehemías lo descubrió, se llenó de indignación santa. Entró al templo y sacó todas las pertenencias de Tobías, purificó las habitaciones y ordenó que fueran restauradas para el uso sagrado que les correspondía. Con celo por la casa de Dios, Nehemías volvió a colocar cada cosa en su lugar. No solo eso, sino que también descubrió que los levitas y cantores, al no recibir sus porciones, habían abandonado el servicio y regresado a sus campos. El templo estaba quedando vacío, sin adoración constante. Nehemías convocó a los líderes y los reprendió. ¿Por qué ha sido desatendida la casa de nuestro Dios? De inmediato reorganizó las ofrendas, restituyó los turnos de los levitas y puso hombres fieles al mando de la distribución. El canto volvió a sonar en el templo. Las oraciones se elevaron de nuevo y la presencia de Dios volvió a sentirse en medio de su pueblo. Nehemías, una vez más, oró en silencio. Acuérdate de mí, Dios mío, y no borres las obras de misericordia que hice por la casa de mi Dios y por su servicio. Pero las pruebas no se detuvieron ahí. Nehemías descubrió que muchos estaban trabajando en día sábado, trayendo cargas, vendiendo víveres, e incluso algunos extranjeros habían establecido mercados en Jerusalén precisamente en el día santo. Nehemías cerró las puertas de la ciudad antes del sábado y ordenó a los porteros que no las abrieran hasta que pasara el día. Cuando los mercaderes intentaron esperar fuera de la ciudad durante la noche, con la esperanza de vender en secreto, Nehemías les advirtió severamente que se marcharan o tomaría medidas más duras. Así, el sábado fue nuevamente respetado como día santo, dedicado al Señor con firmeza y fe. Nehemías limpiaba el campamento, no por legalismo, sino por amor a Dios y al bien del pueblo. También tuvo que enfrentar el problema de los matrimonios con extranjeras, algo que Dios había prohibido porque conducía al pueblo a adorar otros dioses. Nehemías vio que incluso los hijos de esos matrimonios ya no sabían hablar el idioma hebreo y estaban creciendo, ajenos a las enseñanzas del Señor. Él reprendió duramente a los culpables y en algunos casos los expulsó de la comunidad. Recordó cómo incluso el sabio rey Salomón había caído por culpa de mujeres extranjeras. Nehemías sabía que el futuro del pueblo dependía de una generación firme en la fe, conocedora de la palabra y obediente al único Dios verdadero. Por eso, hizo todo lo que estuvo en sus manos para corregir, enseñar y restaurar la pureza del pueblo. Aunque su trabajo fue duro y muchas veces solitario, Nehemías no buscaba aplausos ni recompensas humanas. Cada decisión, cada corrección, cada acción la hacía con los ojos puestos en Dios. Sus oraciones eran constantes. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Y así, en medio de luchas externas e internas, Jerusalén se transformó poco a poco. De una ciudad sin murallas, sin templo y sin esperanza, se convirtió en un lugar de adoración, de justicia y de comunión con el Señor. A la historia de Nehemías no fue solo la de un constructor, sino la de un restaurador del alma de un pueblo entero. La vida en Jerusalén comenzó a organizarse de nuevo. Se establecieron jueces, guardianes de las puertas, líderes sobre familia, y se reactivaron las fiestas y celebraciones que habían sido olvidadas. Los niños volvían a correr por las calles sin miedo.
Los ancianos compartían historias de esperanza y los cantores del templo entonaban salmos de gratitud. Todo parecía vibrar con nueva vida, no por el esplendor de los muros o la grandeza del templo, sino porque Dios nuevamente habitaba en medio de su pueblo. Y cada rincón de la ciudad llevaba el eco de la fidelidad divina y del liderazgo obediente de Nehemías. Aún en medio de esta renovación, Nehemías no bajaba la guardia. Sabía que el enemigo siempre busca sembrar división, apatía o distracción. Por eso, seguía vigilando con discernimiento y oración. Se preocupaba por los jóvenes, animándolos a estudiar la ley y amar al Señor al C. Reunía con los ancianos para mantener viva la historia y el propósito del pueblo. Caminaba por las calles, saludando a los obreros, animando a los comerciantes y recordándole a cada uno que eran parte de un pueblo especial, escogido por Dios para llevar luz al mundo. Así, Jerusalén resplandecía no solo por sus muros restaurados, sino por la fe que ardía en sus habitantes. El nombre de Dios era honrado en cada hogar, y los pueblos vecinos observaban con respeto y asombro lo que el Señor había hecho. Nehemías, aunque cansado, se sentía lleno de gozo. Sabía que había cumplido su misión, no con perfección, pero sí con entrega total. No buscó fama, ni riquezas, ni poder. Su único deseo era ver a su pueblo caminar en los caminos del Señor. Y cada noche, antes de dormir, Nehemías levantaba una última oración al cielo. Con humildad y gratitud: acuérdate de mí, Dios mío, y bendíceme según tu gran misericordia. Porque todo lo que había logrado no era por su fuerza, sino por la mano poderosa de Dios que estuvo con él desde el principio. La ciudad ya no solo era un lugar físico reconstruido, sino un símbolo viviente del poder de la restauración espiritual. Cada piedra colocada en el muro, cada oración elevada en el templo y cada corazón vuelto al Señor hablaban de una nueva etapa para Israel. Pero Nehemías sabía que la verdadera restauración no era algo que pudiera mantenerse con muros o reglas solamente, sino con un pueblo educado en la verdad y comprometido con el corazón. Por eso, impulsó la enseñanza continua de la ley. Los levitas recorrían las calles leyendo las escrituras y explicándolas a grandes y pequeños. Se establecieron momentos diarios de adoración y aprendizaje, donde el pueblo se reunía para recordar quién era su Dios y lo que Él había hecho por ellos. Los padres comenzaron a instruir a sus hijos en casa, narrando la historia de Abraham, de Moisés, de David y ahora de la reconstrucción que ellos mismos estaban viviendo. Las familias comían juntas, hablando de la fidelidad de Dios, y en las noches el nombre del Señor se oía en las canciones que llenaban los hogares. Nehemías observaba todo esto con los ojos llenos de lágrimas. Sabía que la reconstrucción más importante no fue la del muro ni la del templo, sino la del corazón del pueblo. Y eso solo fue posible porque Dios mismo estuvo presente en cada paso. No obstante, había aún retos por delante. Algunas tribus vecinas seguían resentidas con la restauración de Jerusalén y buscaban maneras de infiltrar su influencia entre los israelitas. Nehemías, con sabiduría, levantó un sistema de vigilancia no solo física, sino espiritual. Formó grupos de líderes dedicados a la oración y al discernimiento, encargados de mantener el ambiente limpio de idolatría, corrupción y división. La unidad era esencial para mantener la obra. No bastaba con construir, ahora había que preservar, cuidar, alimentar el fuego del espíritu que Dios había encendido en medio de su pueblo. En una ocasión, al recorrer los alrededores del muro, Nehemías se detuvo frente a una de las puertas restauradas. Allí se le acercaron algunos jóvenes que deseaban servir en el templo. Con alegría en sus ojos, le hablaron de su deseo de aprender, de adorar, de ser parte del futuro de Jerusalén. Nehemías sonrió. Su trabajo no había sido en vano. Dios estaba levantando una nueva generación, firme en la fe, decidida a vivir conforme a los caminos del Altísimo. Eso le dio nuevas fuerzas. Aunque sus cabellos ya estaban canosos, su espíritu seguía encendido, como el primer día en que oyó las noticias de la ciudad destruida. Los ancianos, que habían llorado al ver el templo reconstruido, ahora se reunían con los jóvenes para orar juntos.
compartían historias antiguas y advertencias sabias. Las generaciones se unieron en una misma visión a mantener a Jerusalén como ciudad santa, reflejo de la gloria de Dios en la tierra. Se organizaban ayunos voluntarios, vigilias de oración y días especiales de acción de gracias. El pueblo entero vibraba con un espíritu de adoración, entendiendo que todo lo que tenían era por la gracia del Señor. Y Nehemías seguía caminando entre ellos, no como un rey ni como un conquistador, sino como un siervo fiel. Un día, mientras se realizaba una gran celebración en el templo, un niño se le acercó y le preguntó: ¿por qué lloras, Nehemías, si todos estamos felices? Nehemías se agachó, lo abrazó y le respondió: lloro porque estoy agradecido. Lloro porque el Señor ha sido fiel. Y lloro porque espero que nunca olviden este momento, que nunca se aparten del Dios que los ama tanto. Aquel niño lo miró con ternura y asintió. Era un eco de las oraciones de Nehemías, aunque las futuras generaciones no solo recordaran los muros reconstruidos, sino el fuego del amor por Dios que había sido encendido en sus corazones. Mientras avanzaban los meses, Nehemías siguió dedicándose a fortalecer las estructuras de la ciudad, a animar a los líderes, a corregir desviaciones con firmeza, pero también con misericordia. Nunca se creyó superior a los demás y siempre fue el primero en dar ejemplo de humildad, oración y servicio. Las palabras "acuérdate de mí, Dios mío", eran un susurro constante en su vida diaria. Él no buscaba recompensa en la tierra, sino en los cielos. Y sabía que todo lo que hacía, lo hacía para glorificar al Dios de sus padres. En los tiempos de abundancia, Nehemías recordaba al pueblo que no olvidaran las aflicciones pasadas. Y en tiempos de dificultad, les recordaba que Dios no cambia y sigue siendo fiel. Así mantenía el equilibrio, guiando con sabiduría para que Jerusalén no se volviera altiva ni se debilitara. También organizó registros escritos de todos los sucesos importantes, para que los niños que aún no habían nacido conocieran la historia, aprendieran del pasado y no repitieran los errores antiguos. La restauración no debía perderse con el tiempo, sino fortalecerse con cada nueva generación. Nehemías también se aseguró de levantar otros líderes íntegros, para que cuando él partiera, el pueblo no quedara sin guía. Enseñó a varios hombres a amar la justicia, a valorar la palabra y a depender de Dios en todo. Les transmitió no solo conocimiento, sino un modelo de vida. Servir con todo el corazón, corregir con valentía, orar sin cesar y obedecer sin excusas. Era su legado más importante: formar siervos que siguieran cuidando de la ciudad santa, con el mismo celo y devoción. Y así, el nombre de Nehemías quedó grabado, no solo en los registros, sino en los corazones del pueblo. Pero él nunca quiso estatuas ni aplausos, solo deseaba escuchar algún día las palabras del Señor: bien hecho, siervo bueno y fiel. Mientras tanto, seguía caminando entre el pueblo, animando, construyendo, enseñando y siempre orando. Porque aunque los muros estaban firmes, la verdadera fortaleza de Jerusalén era el amor por Dios que ardía en cada corazón. Las fiestas establecidas por la ley de Moisés se celebraban ahora con un fervor renovado, no como un simple ritual, sino como encuentros vivos con el Dios que los había restaurado. En la fiesta de los tabernáculos, el pueblo construyó pequeñas cabañas con ramas, recordando su tiempo en el desierto y cómo Dios los protegió. Esta vez, sin embargo, lo hacían con sonrisas y cantos, sabiendo que no solo recordaban un pasado lejano, sino que vivían su propia historia de redención. Nehemías y Esdras caminaban entre las familias, compartiendo la alegría, orando por los niños y animando a todos a permanecer fieles al Señor. Y mientras tanto, Esdras continuaba enseñando con gran dedicación. A diario se sentaba en las plazas, rodeado de jóvenes y ancianos, explicando la palabra de Dios con tanta claridad que incluso los más sencillos entendían. Él no levantaba la voz para mostrarse sabio, sino para exaltar la sabiduría de Dios. En su humildad inspiraba respeto, y su amor por la ley encendía el corazón de quienes lo escuchaban. Gracias a su enseñanza constante, el pueblo comenzó a reconocer el bien
y el mal, y a corregir sus caminos cuando se desviaban. La palabra se convirtió en lámpara y la obediencia en gozo. Pero el enemigo no se quedó quieto. Algunos nobles comenzaron a establecer alianzas con extranjeros por medio del matrimonio, trayendo de vuelta la amenaza de la idolatría. Cuando Nehemías se enteró, su corazón se llenó de dolor. Llamó a los responsables y habló con firmeza, recordándoles cómo estas prácticas habían causado la ruina del pueblo en el pasado. Les rogó que no traicionaran la misericordia de Dios con desobediencia. Algunos se resistieron, pero muchos comprendieron y se arrepintieron. La purificación del pueblo no fue fácil ni rápida, pero fue necesaria para preservar la santidad de la comunidad. En una reunión solemne, Esdras leyó nuevamente el libro de la ley desde el amanecer hasta el mediodía, y el pueblo, de pie, lloraba al oírla, no de tristeza solamente, sino por la profunda convicción en sus corazones. Reconocieron sus faltas, pidieron perdón y sellaron un nuevo pacto con Dios. Fue un día inolvidable. Nehemías redactó los compromisos y los firmaron los jefes de las familias, los levitas, los sacerdotes y el mismo pueblo. Allí prometieron no casarse con mujeres extranjeras, no trabajar en día de reposo, sustentar el templo y guardar todos los mandamientos del Señor con fidelidad. Los levitas organizaron entonces una gran jornada de alabanza. Se levantaron coros que cantaban salmos, músicos con címbalos, arpas y trompetas llenaron el aire de adoración. Fue como si el cielo descendiera sobre Jerusalén. El pueblo danzaba, oraba, reía y lloraba en la presencia de Dios. Fue una celebración que no se veía desde los días de David. Los niños corrían entre las calles llenas de banderas y antorchas, mientras los ancianos daban gracias por haber vivido lo suficiente para ver la gloria de Dios restaurada. En medio de todo, Nehemías levantó sus ojos al cielo y dijo: gracias, Señor, por no habernos desechado. Nehemías también dedicó tiempo a restaurar la economía del pueblo. Condenó la usura, devolvió las tierras a quienes las habían perdido por deudas y ordenó justicia en los mercados. No quería una Jerusalén rica, sino una Jerusalén justa. Promovió el trabajo honesto, la generosidad entre vecinos y la responsabilidad entre los jueces. Muchos que antes habían sido ignorados o explotados, ahora eran escuchados y valorados. Se respiraba un aire nuevo, el de una sociedad guiada por los principios de Dios, donde cada acción buscaba reflejar su carácter. Esdras, por su parte, dedicaba tiempo a formar a nuevos escribas. No quería que la enseñanza de la ley muriera con él, así que eligió jóvenes piadosos, con sed de verdad, y los entrenó en la lectura, la interpretación y la aplicación de las Escrituras. Les enseñó a orar antes de hablar, a meditar antes de enseñar y a vivir lo que predicaban. Así se formó una nueva generación de líderes espirituales, capaces de guiar al pueblo con sabiduría y templanza. Era un legado duradero, no de fuerza ni de riquezas, sino de verdad y fe. El templo, restaurado y consagrado, se convirtió en el corazón de la ciudad. Todos los días se ofrecían sacrificios, se levantaban cánticos y se encendía el incienso como símbolo de las oraciones del pueblo. Los sacerdotes cumplían su deber con reverencia y el pueblo acudía con alegría. Las ofrendas eran abundantes, no por obligación, sino por gratitud. Cada rincón del templo hablaba de esperanza. Las puertas de bronce, el altar limpio, las vestiduras blancas de los levitas, todo reflejaba que Dios estaba en medio de ellos y que su presencia era real. Nehemías sabía que nada de esto se lograría sin vigilancia, así que asignó porteros a cada una de las puertas del muro, no solo para proteger la ciudad físicamente, sino para garantizar que quienes entraran lo hicieran con respeto a la santidad de Jerusalén. También mandó inspecciones regulares y visitaba personalmente cada sección, hablando con los encargados, animándolos y corrigiendo cuando era necesario. Su liderazgo era cercano, firme y siempre guiado por la oración. A pesar de todas sus responsabilidades, nunca dejó de arrodillarse ante Dios, confiando en Él por encima de su propia fuerza. Los años pasaban, pero la llama del avivamiento no se apagaba, porque no era fuego humano,
sino celestial. Y mientras Esdras seguía escribiendo rollos con la historia reciente, y Nehemías organizaba las tareas del pueblo, ambos sabían que el verdadero autor de todo era Dios. Él había movido los corazones de reyes paganos, había sostenido al pueblo en el exilio y ahora les había devuelto su hogar. Todo era por él y para él. Y esa verdad ardía con fuerza en el corazón de Jerusalén. ¡Qué historia tan emocionante hemos vivido hoy, amigos de Biblia Kids! Esdras y Nehemías nos enseñaron que, aunque las cosas parezcan difíciles, Dios siempre cumple sus promesas. Gracias a su fe y esfuerzo, el templo fue reconstruido y el corazón del pueblo volvió a Dios. Si te gustó esta historia llena de valentía, restauración y obediencia, no olvides suscribirte a nuestro canal Biblia Kids. Dale like a este video y cuéntanos en los comentarios qué fue lo que más te gustó. ¿El valor de Nehemías? ¿La sabiduría de Esdras? ¿O cómo el pueblo celebró con alegría y fe? Y dinos también qué otra historia de la Biblia te gustaría ver en el próximo episodio. Nos vemos muy pronto con más aventuras increíbles, llenas de fe, esperanza y el poder de Dios. Hasta la próxima, pequeños aventureros de la fe.